Buenos días, familias. Hoy vamos a hacer un viaje al corazón del colegio para descubrir algo fascinante. A menudo pensamos que los niños vienen a clase solo a aprender matemáticas, lengua, historia, pero la realidad es mucho más profunda. Hay que tener en cuenta que en la escuela también existe una red invisible de normas, rutinas, mensajes que, por desgracia, no aparecen en ningún libro, pero que son súper importantes e influyen muchísimo en cómo los niños aprenden a comportarse, a relacionarse y a verse a sí mismos. En educación es lo que llamamos el currículum oculto y es el conjunto de aprendizajes silenciosos que, si los entendemos, nos ayuda a comprender mucho mejor cómo se forma la personalidad de nuestros hijos dentro del colegio. La parte visible de la educación, la que todos conocemos, es lo que se le llama el currículum formal, las asignaturas, los contenidos, los exámenes, pero lo más grande está sumergido y es lo que hemos llamado antes el currículum oculto. En realidad son lecciones que nadie escribe en un plan, pero que enseñan a nuestros hijos el oficio de ser alumno, cómo obedecer, cómo comportarse según su género, cómo esperar sin protestar. Es importante que las familias lo conozcamos porque estas enseñanzas silenciosas pueden tener tantísimo impacto como las materias oficiales. Mira, una pregunta. ¿Sabíais que desde los 6 años hasta que terminan la secundaria, nuestros hijos pasan más de 7.000 horas en el colegio? Después de su habitación, es el lugar donde más tiempo pasan durante su infancia y adolescencia. Estar tanto tiempo en un espacio lleno de reglas, rutinas y jerarquías tiene un poder enorme para moldear su carácter. Por eso, el currículum oculto no es un detalle menor, es una fuerza educativa que actúa cada día, casi sin que nadie se dé cuenta. Pero vamos a hablar ahora de cómo funciona la vida en la clase, porque dentro del aula hay tres piezas que siempre están girando para que el sistema funcione. Por un lado tenemos la masa, que es convivir con mucha gente. Por otro lado, los elogios. Sí, habéis escuchado bien, los elogios, ser evaluados constantemente, tanto para bien como para mal. Después tenemos el poder, que implica aprender quién manda, quién obedece. Entonces, tanto estudiantes como profesores deben aprender a manejar todas estas piezas para poder convivir cada día y en ese proceso los niños aprenden mucho más que los contenidos académicos. En el colegio, los niños aprenden a vivir en multitud. Esto les obliga a desarrollar una paciencia que a veces, por no decir la mayoría de veces, es forzada, porque deben de controlar sus ganas de moverse, sus ganas de hablar, sus ganas de explorar, porque el horario y las normas son las que mandan, incluso más que sus intereses inmediatos. Es curioso, se les pide trabajar solos, pero rodeados de 25 o 30 compañeros a los que deben ignorar. Este aprendizaje silencioso influye en cómo gestionan su atención, su autocontrol y su forma de relacionarse con los demás. El boletín de notas también funciona como un espejo, porque los niños descubren muy rápido que las recompensas suelen ser para los buenos, que muchas veces significa ser sumisos, ordenados, obedientes. El riesgo es que aprendan antes a agradar a la autoridad para tener éxito que a disfrutar del propio aprendizaje en sí mismo. Por eso aquí el currículum oculto puede empujarles a priorizar la aprobación externa por encima de la curiosidad y la motivación interna. Hay una gran diferencia, por último, entre la autoridad que se da en casa y la autoridad en la escuela. En casa, las reglas nacen del amor, del afecto, de la protección. Por su parte, en la escuela, la autoridad es mucho más impersonal, porque busca que el niño deje sus propios planes para seguir los que el propio profesor decide. Así, el estudiante aprende a poner su energía al servicio de los deseos de otra persona y este aprendizaje puede ser útil para convivir, pero también puede limitar su autonomía si no se acompaña bien. Vamos a hablar ahora de la brújula de la supervivencia del alumno. Me parece muy interesante dibujarlo así como una brújula porque cada hijo desarrolla su propia estrategia para poder sobrevivir a estas reglas que son invisibles. Algunos obedecen totalmente, otros aprenden a simular, fingen que trabajan para evitar problemas. Otros se rinden y se desconectan emocionalmente. Y algunos se vuelven rebeldes, enfrentándose a las normas. Estas respuestas no son caprichos, la verdad es que son formas de adaptarse a este currículum oculto. A veces, incluso los libros de texto enseñan cosas sin querer. Por ejemplo, si apenas aparecen mujeres importantes en la historia, o si los ejemplos muestran siempre a los chicos como los fuertes y a las chicas como las cuidadoras,
Se están enviando mensajes invisibles, que son unos mensajes que moldean lo que nuestros hijos creen que pueden ser o hacer según su género. Por eso, también es importante revisar qué imágenes y qué modelos reciben cada día. Pero también es importante tener en cuenta que la educación no solamente ocurre en el aula, sino que las ciudades también enseñan. Si las calles priorizan los coches sobre los peatones o si los centros comerciales parecen catedrales, los niños aprenden sin darse cuenta qué valora la sociedad, qué tiene poder, qué es importante, quién ocupa el espacio público. Por tanto, la ciudad también tiene su propio currículum oculto. Si hiciéramos una radiografía de la escuela, veríamos dos capas. El plan oficial, por un lado, que quiere transmitir la cultura y los conocimientos. Y por el otro lado, volvemos otra vez al currículum oculto que fabrica obediencia, disciplina y adaptación al sistema. Esto no está escrito en ningún libro, porque ocurre a través de los silencios, las rutinas, las normas e incluso las jerarquías que el niño se encuentra en su día a día. Y por eso todo esto funciona como un embudo. Se mezclan las dinámicas de la clase, los prejuicios sociales y la forma de la ciudad para producir conformidad. A veces el contenido de la clase es solo la excusa, el verdadero objetivo es que el individuo se adapte al sistema económico y social actual. Por eso es tan importante mirar más allá de las asignaturas y no quedarnos solamente con los contenidos académicos. Pero ojo, hay esperanza. Podemos intervenir en esta radiografía. ¿Cómo? Pues haciendo visibles estos mensajes ocultos, creando entornos donde equivocarse no sea motivo de burla y permitiendo que los alumnos participen más, pregunten más y cuestionen más. Cuanto más espacio tengan para pensar por sí mismos, menos dependerán de la obediencia ciega. Al final, la gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un sistema que fabrique súbditos dóciles y resignados? ¿O uno que forme ciudadanos libres, críticos, autónomos? El currículum oculto siempre existirá, pero si lo entendemos y lo hablamos juntos, se puede transformar y se puede lograr que las aulas formen personas verdaderamente libres, capaces de pensar, decidir y construir su propio camino. Después de este recorrido, podemos ver que la educación es mucho más que libros, exámenes y cumplir horarios. La escuela es como ese espacio donde nuestros hijos aprenden sin darse cuenta cómo tienen que comportarse, cómo relacionarse y cómo entender el mundo. El currículum oculto siempre está ahí. Actúa en silencio, influyendo en su autoestima, en su forma de obedecer, en cómo entienden la autoridad. Y ojo que esto es súper importante en lo que ellos mismos creen que pueden llegar a ser. Por eso es súper importante que las familias lo conozcamos, porque cuando entendemos estas fuerzas que actúan de forma invisible y que nadie habla de ellas, podemos acompañar mucho mejor a nuestros hijos, comprendiendo el proceso en profundidad y ayudarles a pensar por sí mismos y apoyar una educación que forme personas libres, críticas y seguras. Bueno, y ahora sí, muchas gracias por acompañarme en este viaje y ojalá esta mirada os ayude a ver la escuela con otros ojos y a participar de forma activa en la construcción de una educación más humana y consciente. Si queréis seguir aprendiendo, reflexionando y descubriendo más contenidos como este, os invito a seguirme en mis redes sociales, porque allí comparto ideas, recursos y conversaciones para seguir creciendo juntos como comunidad educativa. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.